Hola, no sé si sos uno de los suscriptores de Encuentros. Te agradezco que estés ahí del otro lado. Soy Claudio Ojeda, Claudio Ojeda ARG, Claudio Ojeda ARG en redes. Y este es un episodio de esta saga ahora irregular en lo que hace a aparición. Este es el nuevo episodio de Encuentros. Y esta vez te cuento que se me cruzaron dos personajes, casi, no diría que inexplicablemente, porque en definitiva te voy a hablar de situaciones límite. Imagínate vivir una situación límite. Tantas veces has dicho, cuántas veces has pensado, peor no podemos estar, peor no puedo estar. Eso es una ilusión, casi te diría una falsa y vana esperanza. Lo que cuenta Viktor Frankl, que es uno de los personajes de los que te voy a hablar en El hombre en búsqueda de sentido, es acerca de su vida en el campo de concentración de Auschwitz. En 1942, Viktor Frankl, su esposa, sus padres y un importante grupo de amigos fueron apresados por las SS y llevados primero al campo de concentración de Theresienstadt y luego a Auschwitz. Bueno, no todos juntos, sino que fueron inmediatamente separados. Por lo tanto, Viktor Frankl se encontró de ser un médico, un terapeuta, un psiquiatra reconocido dentro de lo que era la comunidad judía de Viena, su ciudad, porque ya en ese momento se sentía muy fuerte la segregación en los territorios del Tercer Reich. Él seguía allí trabajando en Viena hasta que, en septiembre del 42 fueron apresados y fueron llevados a distintos campos de concentración. Te acabo de decir a dónde lo llevaron a él, y de un día para otro, de ser un profesional que iba sobrellevando su vida, que podía encontrarse con amigos, que podía conversar en la calle con otros, sentarse y tomar un té con amigas, amigos, se encontró desnudo, rapado, solamente con sus zapatos. Eran absolutamente despojados de todo lo que tenían encima. Muchos iban con la fantasía de que iban a trabajar en una fábrica de municiones alemanas, y sin embargo iban a uno de los campos de trabajo más despiadados y que terminaban inexorablemente en la cámara de gas. Viktor Frankl cuenta esos días desde 1942 a 1945, y lo que más cabe resaltar es su planteo de cómo y qué le dio fuerza para sobrevivir. Primero podemos citar una decisión que él dice que la tuvo en los primeros días de estar en el campo, que es no arrojarse a las alambradas. Las alambradas estaban electrificadas, entonces en la desesperación muchos de los presos terminaban arrojándose a las alambradas. Se apegó también a la imagen de su esposa. No sabía si estaba viva, si estaba muerta, si estaba lejos, cerca. Llega a plantear que esa imagen, ese apego, ese amor que sentía por ella, fue una de las claves por las cuales él sobrevivió. Y que pensando en ella pudo soportar algunas de las penalidades. Otra de las capacidades que desarrolló fue colaborar y ayudar a otros. No se reconoce como el que más ayudó. Él reconoce que hubo quienes en el medio del campo de concentración se escabullían entre barracón y barracón a ayudar a otras personas. Él intentó encontrar sentido a su propia existencia, ayudando a otros a encontrar sentido en la propia. Él simplemente dice que se trata de encontrar el sentido y fundamentalmente de mantener la dignidad. Aún en las peores condiciones, mantener la dignidad. Plantea una frase que es ser digno del sufrimiento, que personalmente la entiendo como mantener la dignidad en el medio del sufrimiento. O sea, no rebajarse a transformarse en un autómata, en una especie de mascota de los carceleros, sino mantener su condición humana. Al ser médico, él fue destinado
al cuidado de pacientes para los cuales prácticamente no tenía ninguna herramienta, prácticamente carecían de medicamentos, y sufrió algunas olas de tifus en los campos de concentración donde él estuvo. En una de las situaciones que estaba cuidando a un enfermo en estado desesperante y que había planeado una fuga, el enfermo, el paciente, lo mira a los ojos e intuye lo que estaba sucediendo y le plantea: tú también te vas. Esa sola afirmación por parte de ese paciente hizo que Frank decidiera quedarse a cuidar a sus pacientes, a cuidar a esas personas que estaban en situación aún más desesperadas que él. Claro que él no era solo un médico o algo parecido cuidando enfermos, sino que también estaba destinado al campo de trabajo, a caminar kilómetros con los zapatos destrozados, bajo un clima hostil y con una comida realmente pobre. En definitiva, eran instrumentos desechables. Aún así, él rescata que un momento que recuerdo especialmente del libro es en una situación en que estaban en el lugar de trabajo, estaban haciendo zanjas, miran un amanecer y se lo señalan entre los presos, entre los prisioneros trabajadores, y él siente personalmente lo abrumador de la belleza de ese momento. La belleza también puede estar en el medio de la crueldad y la inmundicia del campo. Finalmente, él reconoce que hay para él dos tipos de personas: las honestas, según él, y las deshonestas, que podríamos decir aquellas que tienen reconocimiento hacia el otro como humano y aquellas que lo ven solamente como un objeto. Él encontró algunas excepciones también dentro del personal del campo, aunque reconoce que está claro para él que eran seleccionados también por las características personales de esos guardias. O sea, la crueldad, lo que podríamos decir un poco más técnicamente, la psicopatía de los mismos. Víctor Frank sobrevive al campo cuando el campo es liberado por el Ejército Rojo. Escribe lo que luego se llamó El hombre en búsqueda de sentido, pero que primero se llamó Un psicólogo en el campo de concentración, que tuvo una primera edición muy vendida y luego la segunda no lo fue tanto, hasta que Gordon Allport, un psicólogo social estadounidense, le sugiere que escriba una conceptualización de lo que él está planteando con respecto a su vida en el campo. Entonces agrega una parte conceptual de lo que es su planteo, que se denomina logoterapia, fundamentalmente, que es eso, es encontrar el sentido, buscar. Para él es descubrir, tal vez nosotros podríamos decir, sugerir, arriesgar, que es descubrirlo, inventarlo y comprometerse con eso que llamamos sentido de nuestra existencia, y que tiene mucho que ver con el amor, con la dignidad y con poder colaborar, ayudar y estar con los otros. El otro personaje que me convocó para que lo mencione es Simón Radovítsky. Simón Radovítsky era un joven nacido en Ucrania mientras formaba parte del Imperio Ruso, o sea que era ruso. No había diferencias, las diferencias nacionales que aparenta haber ahora. Y era un joven revolucionario, anarquista, en el sentido de anarquismo que existió tradicionalmente hasta hace no mucho, o sea, grupos que luchaban contra la opresión estatal y contra la explotación del hombre por el hombre. En definitiva, ellos entendían que el Estado estaba construido por las clases opresoras para sojuzgar a los que trabajaban.
y poder usufructuar de su trabajo. Entonces había múltiples líneas dentro de estos anarquistas que, reitero, no tienen nada que ver con los narcocapitalistas actuales. Y Simón Radovítsky llegó a la Argentina en el año 1908, estuvo trabajando en varios lugares, en Rosario, luego volvió a Buenos Aires, era un joven metalúrgico, hablaba yiddish y ruso, también era judío, y la historia épica de Simón podemos decir que comienza el 1 de mayo de 1909, cuando se realizaban 2 actos de los grupos anarquistas que había en Buenos Aires, uno de ellos en la Plaza Lorea. Los actos obreros anarquistas de ese momento no eran manifestaciones solamente, sino que eran una especie de ferias, encuentros donde asistían familias, jóvenes, viejos, mujeres. Y en ese acto del 1 de mayo ocurrió algo posible pero inesperado. Estaba terminando el acto anarquista y la policía, comandada por Ramón Falcón, un militar que había participado en el último tramo de la campaña del desierto, o sea, en la aniquilación de los originarios de Argentina, ordenó una represión que resultó sangrienta. Luego dijo que había sido por causa de los agitadores que estaban en esa manifestación y que además no habían levantado el pabellón nacional, la bandera argentina, sino que estaban levantando trapos rojos y rojinegros. El asunto es que terminó con 36 personas muertas y más de 100 heridos. Además, Ramón Falcón continuó esa jornada y las siguientes con redadas, apresamientos, cierres de locales sindicales, cierres de lugares donde se juntaban los obreros, que eran fundamentalmente anarquistas y socialistas, y lo que se llamó la Semana Roja. Entonces, tengamos este primer acto. Ramón Falcón ordena una represión con decenas de muertos y centenares de heridos, sin haber mediado una situación que lo ameritara, salvo que no había banderas argentinas y que los discursos habían sido tal vez incendiarios. Mirado con ojos contemporáneos, podemos darnos cuenta que muchos de los argumentos que a veces, con los que a veces se justifican estas situaciones sangrientas ya estaban presentes, y que además la única ley que rigió fue la de Ramón Falcón, que decidió avanzar y asesinar porque, él era la ley. En aquellos tiempos esto no podía terminar bien, y entonces ocurrió el segundo acto, que fue llevado adelante por Simón Radovítsky. El 14 de noviembre del mismo año, o sea de 1909, Ramón Falcón salía en un carruaje del cementerio de la Recoleta, el cementerio más central de la ciudad de Buenos Aires, donde había homenajeado a un policía. Y de pronto, entre la gente que andaba alrededor, quienes seguían al carruaje, vieron que había un muchacho desgarbado, flaco, que corría rápidamente al lado del carruaje, y suponían que tal vez quería acercar algo que había visto y que había recogido del carruaje, y no, de pronto se dieron cuenta que ese no era su objetivo. Simón Radovítsky llevaba encima una bomba con detonador que arrojó hacia el piso del carruaje y impactó contra Ramón Lorenzo Falcón y su secretario. Ambos murieron en el hospital. Asesino, vengador. Creo que cualquier categoría que podamos ponerle hoy no es el objetivo de este episodio, sino lo que sigue. Simón Radovítsky fue llevado a juicio porque en realidad Simón huyó inmediatamente
y al darse cuenta que iba a ser alcanzado, mientras corría sacó de entre sus ropas un revólver, se apuntó en el pecho y cayó de golpe luego de un disparo. Cayó en un charco de sangre. Sin embargo, Radovítsky sobrevivió y fue llevado a juicio sabiendo que prácticamente era inevitable que si no lo habían matado en ese momento, no lo habían alcanzado en ese momento, que hubiera sido directamente linchado, iba a ser ajusticiado por por los tribunales argentinos. En el medio de ese juicio apareció un familiar de Radovítsky que aportó una partida de nacimiento que mostraba que Simón tenía 18 años. En ese momento era menor de edad. En ese momento tener 18 años era ser menor de edad y por lo tanto no le cabía la pena de muerte, sino que lo condenaron a cadena perpetua, a una cadena perpetua de cumplimiento obligatorio. Así que inmediatamente en 1909 fue apresado y alojado en la penitenciaría nacional que se encuentra en en lo que ahora en Buenos Aires se llama el Parque Las Heras, en el barrio de Palermo. En ese lugar, Radovítsky, estaba rodeado de la solidaridad, del apoyo de los grupos anarquistas, de las organizaciones obreras, que lo percibían como un vengador, como alguien que había cobrado una vida por unas decenas de muertos. Más allá de eso, sucede que Radovítsky empezó a tener simpatía hasta en algunos carceleros, porque sobrellevaba los castigos y la prisión con dignidad y se transformó en alguien que daba permanente apoyo a los otros presos. Así que al percibir que podía ser un peligro que Radovítsky quedara en la penitenciaría de Las Heras, fue destinado hacia lo que se denominó la prisión del fin del mundo en Ushuaia, un lugar absolutamente gélido donde convivían presos que estaban alojados en celdas de 1,50 por 2. No sé si tengo algunos centímetros de diferencia. Sucede que Radovítsky pasó en esa prisión 21 años. Sobrevivió a torturas, golpes, ayunos, violaciones, no por parte de otros presos, por parte de guardias. Se abrió un sumario también por ese hecho. Y era previsible que Radovítsky muriera. Tuvo tuberculosis. Fue el único que se escapó de la prisión del fin del mundo y fue capturado nuevamente. La pregunta es, ¿por qué sobrevivió Radovítsky, que en 1930, mientras el gobierno de Hipólito Yrigoyen trataba de calmar unas situaciones de conflictos con los trabajadores, las organizaciones de trabajadores siempre tenían dentro del pliego de reivindicaciones la libertad del indulto para Simón Radovítsky, intentando congeniar, encontrar un punto de diálogo. Hipólito Yrigoyen indultó a Simón Radovítsky y lo expulsó del país. Lo envió a Uruguay, donde se encontró en corto tiempo con otra situación, un golpe de Estado que también lo llevó a la prisión. Finalmente, liberado, viajó a España a luchar a la guerra civil. Por supuesto que en las filas republicanas, dentro de los batallones anarquistas, libertarios, aquellos que, como dije antes, no querían explotación, eran anticapitalistas y pensaban que el Estado estaba hecho para oprimir a los trabajadores. Lo reitero como para no confundirnos con los términos, dado que actualmente se suele usar el término anarco para algo más parecido a narco. El asunto es que Radovítsky
sobrevivió a esos 21 años de prisión austral, un frío atroz. Sus compañeros presos lo llamaban el Ángel de Ushuaia. Los anarquistas y organizaciones de trabajadores de Argentina y el mundo lo tenían como una de las banderas. Y uno se pregunta cómo hizo para sobrevivir. Y vuelvo entonces al modelo que propone Frankl, o tal vez a comparar esta situación extrema con la situación extrema que vivió Viktor Frankl. Y podemos imaginar que el sentido de la vida, el sentido de su propia vida, su percibirse como parte de una lucha, hizo que Radovítsky sobreviviera. Pero hay algo que le escuché decir a Agustín Comoto, que es el autor de una historia gráfica, o sea, lo que solemos denominar historietas o cómic, acerca de la vida de Simón Radovítsky en Ushuaia, en el penal de Ushuaia. Y le escuché decir exactamente esto, que él creía que Radovítsky sobrevivía porque no podía morirse, que morirse era algo así como traicionar a los que estaban peleando por su libertad. O sea que el vínculo que él percibía, que lo unía con aquellos que estaban enarbolándolo como bandera, como reivindicación, lo mantenía vivo, lo hacía fuerte aún en una situación de extrema dureza, de vejaciones y de maltrato. Entonces volvemos al sentido de la vida en estas dos situaciones, en estas condiciones extremas. Y cabe preguntar, más allá de la polémica que me podés plantear acerca de Radovítsky o de cada uno de los detalles de lo que hoy te conté, ¿no pensás que tal vez esto del sentido, de encontrar un sentido, ser digno de ese sentido, mantener la dignidad de la vida y tener algo que ver ese sentido con los otros, nos ayuda a vivir aún en situaciones extremas, nos puede ayudar a vivir aún en situaciones extremas y mucho más en situaciones que no lo son? Esto era lo que te quería contar hoy. Espero que te haya interesado y ya sabes, ojalá me puedas hacer alguna devolución y te mando un fuerte abrazo.